Buenas noches, alumnos. Bienvenidos nuevamente a sus clases de sistema hematopoyético. Hoy empezamos nuestra tercera unidad en la que vamos a hablar de lo que es la hemostasia y los diferentes trastornos que pueden afectarla. Entonces vamos a empezar hablando de un elemento forme de la sangre importante dentro de la regulación o del mantenimiento de la hemostasia, que vienen a ser las plaquetas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, en realidad no son células propiamente dichas, sino vienen a ser fragmentos citoplasmáticos que carecen de núcleo, son de forma discoide y que proceden de la ruptura del citoplasma de los megacariocitos a nivel de la médula ósea. Vamos a encontrarlas fundamentalmente en dos localizaciones, en circulación periférica o atrapados a nivel del vaso. Tienen un diámetro que va entre los 2 a 3 micrómetros y un volumen de 4 a 7 micrómetros cúbicos. El peso llega a ser de 10 picogramos. Tienen carga eléctrica negativa en su superficie y la concentración normal en sangre es de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. El tiempo de vida media que tienen estos trombocitos a nivel de la circulación oscila entre los 7 y los 10 días. Tenemos dos imágenes citológicas. La primera corresponde a un aspirado medular y en este aspirado medular lo que vamos a apreciar nosotros son dos tipos de células, los megacariocitos o los megacarioblastos. Estas mismas células son las que podríamos ver nosotros si evaluamos una biopsia de médula ósea. Mientras que en una lámina periférica, que es la segunda imagen, lo que vamos a encontrar nosotros son a las plaquetas o a los trombocitos. No debemos encontrar ni megacarioblastos ni megacariocitos en un frotis de sangre periférica. Así como hemos hablado de la eritropoiesis, acá también hay un proceso de formación de las plaquetas y que se denomina trombopoiesis. Entonces, esta trombopoiesis inicia una vez que tenemos nosotros al precursor de las líneas tanto megacariocítica como eritrocítica. La diferenciación hacia formar la unidad formadora de los megacariocitos o el progenitor megacariocítico es estimulada por el factor estimulante de colonias granulocitos monocitos, por el factor estimulante de colonias de granulocitos, interleuquina 3 y trombopoyetina. Una vez que se ha formado esta unidad formadora de megacariocitos, van a dividirse y van a transformarse en un megacarioblasto. Un megacarioblasto es una célula que mide más o menos 30 micrómetros, tiene un núcleo único, no es lobulado y experimenta un tipo especial de división celular que se denomina endomitosis. En esta endomitosis lo que va a pasar con este megacaroblasto es que va a expandir, o sea, va a aumentar su volumen citoplasmático. Y esto va a ir asociado a replicación del ADN, lo cual le va a permitir formar diferentes lóbulos al núcleo, pero no se asocia con la parte final de la división celular. Es decir, no se van a formar dos células a partir de un megacaroblasto. El siguiente paso del megacaroblasto es formar un megacariocito y esto lo hace gracias a la trombopoyetina y este megacariocito es una célula de mayor tamaño, prácticamente el doble de un megacaroblasto, que lo que tiene es un núcleo ya complejo, o sea, multilobulado. Va a presentar también en su citoplasma una serie de gránulos azurófilos y la membrana celular va a empezar a emitir unas proyecciones o unas invaginaciones que lo que van a hacer es formar los llamados compartimientos o los canales de demarcación por donde ocurrirá la ruptura citoplasmática para dar origen finalmente a las plaquetas. Las plaquetas en circulación, recuerden que la fragmentación del megacariocito ocurre adyacente a un vaso sinusoide de la médula ósea, de modo que las plaquetas son las que van a pasar a la circulación, tienen un feedback negativo que actúa a nivel del progenitor megacariocítico y con esto disminuye la diferenciación y división de este, gracias a que las plaquetas están alertando de que el número que hay de estas en sangre es el adecuado.
Acá vemos resumidos los mediadores más importantes involucrados en la trombopoiesis, y de estos 4 el más importante es la trombopoietina. Esta trombopoietina se produce a nivel hepático y renal y actúa en 2 puntos fundamentalmente, a nivel de la unidad formadora de megacariocitos y a nivel de los megacariocitos propiamente dichos. El hecho de que las plaquetas sean fragmentos citoplasmáticos no quiere decir que no tengan una estructura. Por el contrario, tienen una estructura bastante organizada en la que se pueden reconocer 4 regiones: una zona periférica, una estructural, un sistema de membranas y una zona de las organelas. La zona periférica es la zona más externa, es una cubierta que está por fuera de la membrana citoplasmática y está constituida por el glucocálix con glucoproteínas, glucosaminoglucanos, etc. Estas glucoproteínas fundamentalmente van a actuar como receptores de diferentes mediadores que tienen que ver con las funciones que la plaqueta realiza. En la zona estructural lo que vamos a encontrar nosotros es una serie de microtúbulos que están distribuidos de manera circunferencial y que son los que le permiten a la plaqueta tener esta forma discoide. Estos microtúbulos están constituidos por filamentos de actina y miosina y constituyen el sistema contráctil que, valga la redundancia, va a permitir la contracción de la plaqueta. La zona del sistema de membranas está constituida por 2 sistemas, un sistema canalicular abierto y uno tubular denso. El sistema canalicular abierto es en realidad rezagos del sistema de túbulos de demarcación que había en el megacariocito y van a comunicar con el exterior, mientras que el sistema tubular denso va a provenir del retículo endoplasmático rugoso del megacariocito y va a permitir ahí el almacenamiento de calcio, va a permitir el metabolismo del ácido araquidónico. Ambas funciones son importantes para la degranulación de la plaqueta. En la zona de las organelas lo que vamos a encontrar precisamente son las organelas. Podemos encontrar mitocondrias, podemos encontrar también acúmulos de glucógeno, y lo más importante acá son los gránulos que tiene la plaqueta. En algunos libros se habla de 3 tipos de gránulos, en otros se habla de 4. Los 2 más importantes son los gránulos alfa y los delta o densos. Los gránulos alfa contienen fibrinógeno, factores de coagulación, plasminógeno, inhibidor del activador del plasminógeno, factores de crecimiento derivados de plaqueta. Y su función es la reparación de los vasos, la coagulación y la agregación plaquetaria, fundamentalmente. Los gránulos densos o delta contienen ADP, ATP, serotonina, histamina y son los encargados de la vasoconstricción y la adhesión plaquetaria. Algunos libros señalan también la presencia de gránulos lambda y gránulos gamma, que en realidad vendrían a ser lisosomas, que lo que contendrían serían enzimas hidrolíticas y que estarían relacionados con una fase de resorción del coágulo que se ve en los estadios finales de la formación de este. Acá tenemos un resumen de los diferentes glicoproteínas que podemos encontrar a nivel de la membrana plaquetaria. Es un resumen nada más, acá no están todas, hay mucho más, solo que estas son las más importantes y son las que vamos a ver durante el desarrollo del curso. Por ejemplo, tenemos la glucoproteína 1B, la 9 y la 5, que lo que hacen es unirse al factor de von Willebrand. La glucoproteína 2B, 3A, que en realidad es un complejo, se une al fibrinógeno. La glucoproteína 1C, 2A se une a la fibronectina. También presentan en su superficie P-selectina, que lo que va a permitir es la adhesión con otro tipo celular, como serían los leucocitos y con eritrocitos. En su superficie también vamos a encontrar otro tipo de receptores, como el receptor de la trombina, que al unirse con la trombina va a iniciar la activación plaquetaria. Tenemos también receptores para el ADP, que también inicia una función de la plaqueta que es la activación. La glucoproteína 6 se une también al colágeno. Estas no son las únicas funciones que tienen estas glucoproteínas, hay más, pero les he puesto acá solamente las más importantes.
Acá también tenemos un cuadro resumen con el diferente contenido que tienen los gránulos densos, los gránulos alfa y los que serían los gránulos gamma y lambda, más conocidos también como vesículas lisosomales. Entonces, ahí tienen todo lo que contiene cada uno de esos tipos de gránulos. Es necesario saberlo porque los vamos a ir viendo durante el trayecto del desarrollo de la clase. Entonces, ¿qué funciones cumple una plaqueta? Se resumirían en dos fundamentalmente. La llamada hemostasia primaria, que es la formación del llamado tapón o trombo plaquetario, y también participa en diferentes procesos que no tienen nada que ver con hemostasia, pero que son inflamación, cicatrización, aterosclerosis, trombosis y también en diseminación de metástasis. De estas, la que vamos a tratar a profundidad es la función de hemostasia primaria. Primero tenemos que saber de qué se trata la hemostasia. Tenemos que recordar que de manera fisiológica la sangre debe mantenerse como un fluido, no deben haber coágulos en ella. Ese mantenimiento de la fluidez de la sangre es lo que se conoce como hemostasia, pero también incluye el hecho de que se conserve la función de que sí se puedan formar coágulos de manera rápida, prácticamente inmediata, cuando haya un daño a nivel del endotelio vascular. Cuando un vaso se daña, van a ocurrir una serie de pasos para tratar de contener la hemorragia. Dentro de ellos se pueden resumir en 4. Primer paso, vasoconstricción. Segundo, la hemostasia primaria. Tercero, hemostasia secundaria. Y finalmente, la fibrinólisis. En estos esquemas tenemos resumidas los 4 pasos de la hemostasia. Vasoconstricción. Una vez producido el daño a nivel del endotelio, a nivel del vaso, lo primero que va a ocurrir es un reflejo de vasoconstricción que es mediado de manera neural. Esto va a disminuir el diámetro de la luz del vaso y con eso también va a disminuir la pérdida de sangre. El siguiente paso es la llamada hemostasia primaria. En esta hemostasia primaria son fundamentales las plaquetas, porque estas, al encontrar una zona denudada o con pérdida del endotelio, van a adherirse a esa región, van a cambiar de forma, van a degranular, van a atraer más plaquetas que se van a agregar y van a formar el tapón hemostásico primario. Seguido de eso va a venir la hemostasia secundaria. En esta hemostasia secundaria, lo que va a haber es, por parte del endotelio, la liberación del factor tisular y por parte de las plaquetas, la expresión de fosfolípidos. Estos dos en conjunto van a desencadenar la activación de la cascada de coagulación en sus dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, que va a permitir la formación de trombina. Esta trombina va a permitir finalmente la polimerización del fibrinógeno de modo que se forme fibrina. Y la fibrina se va a disponer a manera de una malla y va a darle estabilidad al tapón generado por las plaquetas inicialmente y se va a formar el llamado tapón secundario. Finalmente vamos a tener una fase de contrarregulación o antitrombótica que tiene que frenar todo esto que está pasando porque esto no puede persistir todo el tiempo. Esta formación de la fibrina va a atrapar a más plaquetas, va a atrapar neutrófilos, va a atrapar eritrocitos y eso va a hacer que este coágulo se vaya expandiendo. Entonces tiene que haber un pare y ese pare es lo que se conoce como la fibrinólisis. Y esto se logra mediante la expresión de dos sustancias. Una de ellas es el activador del plasminógeno de tipo tisular, que es una proteasa que va a degradar al plasminógeno, lo va a transformar en plasmina y esta plasmina tiene la capacidad de degradar a la fibrina y por lo tanto de degradar al trombo. Otra sustancia que se va a estimular es la trombomodulina y esta trombomodulina tiene la capacidad de bloquear la cascada de coagulación, controlándose de esta manera que siga extendiéndose la formación del trombo. Entonces, hemostasia es un término fisiológico, eso es lo normal que debe ocurrir en la sangre, un equilibrio entre procoagulantes y anticoagulantes.
mantener siempre la sangre fluida, pero que esté lista para que cuando hay un daño sí permita la coagulación. Existe un equivalente patológico a esa hemostasia y es la trombosis, en la que se supera esta capacidad y se forman numerosos trombos. Pero vale decir que en ambas, tanto en hemostasia como en trombosis, participan 3 elementos que ya los hemos venido nombrando. La pared vascular, que en realidad está representada fundamentalmente por el endotelio, las plaquetas y finalmente la cascada de coagulación, donde están incluidas numerosas proteínas de la coagulación. Acá tenemos los 3 elementos de la hemostasia. En la clase vamos a tratar estas 2 primeras, lo que sería la pared vascular y lo que serían las plaquetas. Cascada de coagulación lo vamos a ver en una siguiente clase. Entonces, ¿cómo viene a ser el rol del endotelio a nivel de la hemostasia? Este es el fundamental regulador de ella. Tiene características protrombóticas y antitrombóticas que están en equilibrio. Pero cuando se daña un vaso va a predominar las características de tipo protrombóticas. Adicionalmente, el vaso tiene otras funciones. Sirve como barrera entre la circulación y el tejido que éste va a irrigar, regula el flujo sanguíneo, transporta una serie de sustancias nutritivas, de moléculas activas con diferentes acciones o de las células sanguíneas, regula la presión sanguínea, el flujo sanguíneo, recuerden que es productor de óxido nítrico y prostaciclina, que son vasodilatadores, pero también produce endotelina y factor activador plaquetario, que son vasoconstrictores. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones antitrombóticas de este endotelio? Las podríamos resumir en 3. La primera es que este endotelio lo que hace es inhibir la agregación plaquetaria por medio de la producción de óxido nítrico, prostaglandina I2 y por una ADPasa. Otra función antitrombótica es la inhibición de la cascada de la coagulación y eso lo hace gracias a que tiene unas moléculas similares a la heparina y a la trombomodulina. Las moléculas similares a la heparina lo que van a hacer es inactivar a la trombina y también a otros factores como son el 9 y el 10 activados. La trombomodulina, por su parte, lo que va a hacer es inactivar a los factores 5 activado y 8 activado y lo hace vía la proteína C y la proteína S. Otra función antitrombótica sería la de que favorece la fibrinólisis y eso lo hace porque produce el activador del plasminógeno que, como ya habíamos dicho, activa a la fibrinólisis y con eso se degrada el trombo. El rol del endotelio en cuanto a su función protrombótica, o sea, a apoyar la formación de trombos, se sintetiza al factor de von Willebrand y el factor de von Willebrand es necesario para que las plaquetas se puedan unir al colágeno que está en el subendotelio. Otra cosa que hace el endotelio es liberar el llamado factor tisular y este factor tisular es un estimulante de la coagulación y secreta también el inhibidor del activador del plasminógeno, bloqueando de esta manera la función que realiza el plasminógeno, que finalmente se podría resumir que es la de estimular la fibrinólisis. Tenemos acá también un cuadro resumen donde están las sustancias que son antitrombóticas y las que son protrombóticas a nivel del endotelio y que deben mantenerse en equilibrio. Ahora hablamos del rol de las plaquetas en la hemostasia. Entonces partimos de lo mismo. Se daña un vaso, esto va asociado con la pérdida de células endoteliales, de modo que la matriz extracelular quede expuesta. Y al entrar en contacto con las plaquetas, estas plaquetas van a sufrir una serie de cambios o modificaciones. Esas las podríamos agrupar en 3: adhesión, activación, que incluiría el cambio de la forma de la plaqueta y la secreción o degranulación, y finalmente la agregación plaquetaria. Tenemos que entender qué significa cada uno de estos términos. Adhesión. ¿Qué ocurre en esta adhesión? La plaqueta se va a unir al colágeno del tejido subendotelial, pero no lo hace directamente, sino lo hace a través del llamado factor de von Willebrand. Y el receptor plaquetario que participa en esta unión es la glucoproteína 1B, pero también participa la glucoproteína 9.
Lo que va a pasar con esto es que la plaqueta va a cambiar de forma, de una forma globular a una forma de disco, más aplanado. En algunas personas existe un déficit genético de este factor de von Willebrand que se conoce como la enfermedad de von Willebrand, donde hay una gran predisposición a los sangrados. Existen otras personas que tienen otro déficit genético, pero en este está comprometida la glucoproteína 1b y se va a desarrollar en ellas un síndrome que se llama síndrome de Bernard-Sollier, en el que también se caracteriza por tener sangrados. Entonces, miren la importancia de estas dos moléculas, factor de von Willebrand y la glucoproteína 1b. Justo lo que hemos dicho está acá representado. Tenemos una célula endotelial, acá hay otra célula endotelial y toda esta zona sería la zona denudada, la zona que se ha dañado, en la que se han perdido las células endoteliales. Entonces, como parte de los componentes de la matriz extracelular que queda expuesta, vamos a tener nosotros al colágeno. Entonces, la plaqueta va a expresar en su superficie esta glicoproteína, la 1b, también la 9 y también la 5. Fundamentalmente es la 1b. Esta glicoproteína se va a adosar al factor de von Willebrand y gracias a este factor de von Willebrand, que es toda esta sustancia compuesta, se va a unir al colágeno. Entonces, esto forma la llamada adhesión plaquetaria, es decir, la adhesión de la plaqueta a la matriz extracelular, sobre todo al colágeno. Lo segundo que va a pasar es la llamada activación plaquetaria y esta activación plaquetaria incluye dos cosas: el cambio de la forma de la plaqueta y la secreción plaquetaria. El cambio de la forma. Estas plaquetas, de tener una forma de discos aplanados, pasan a volverse esféricas, pero con una serie de proyecciones de la membrana celular. Y eso se llaman espículas. Al formarse esas espículas va a aumentar la superficie disponible para la interacción con los diferentes factores de coagulación y van a permitir también la exposición de otras glicoproteínas o otros receptores. ¿Cuál es la finalidad de este cambio de forma? Es inducir una mayor agregación plaquetaria, que es el siguiente paso. Lo otro que va a pasar con este cambio de la forma es que se van a producir alteraciones en la composición de la membrana plasmática. Lo que les decía, va a haber una mayor expresión en la superficie de unos fosfolípidos que son de carga negativa y que son procoagulantes. Dentro de ellos la fosfatidilcerina. Y eso va a determinar que haya mayores sitios para la unión con el calcio y los factores de coagulación. Va a haber un cambio en la forma del complejo glicoproteína 2b3a plaquetaria, lo que va a permitir su unión al fibrinógeno. Va a haber exposición de la P-selectina, que va a permitir la adherencia a los leucocitos. Y estos leucocitos van a desencadenar a su vez otros eventos que finalmente van a conllevar a la curación de esa zona lesionada. La segunda parte de la activación, es decir, la secreción plaquetaria, también conocida como reacción de liberación. Esa es la fase en la que se libera el contenido de los gránulos de las plaquetas y se hace gracias a que se sintetiza tromboxano A2. Esta tromboxano A2 sintetizada va a activar la bomba de calcio y este calcio va a permitir que funcione el sistema contráctil de la plaqueta. Por lo tanto, va a haber la liberación de los gránulos. Los gránulos van a hacerse mucho más centrales y van a empezar a comunicarse con el sistema canalicular abierto, de modo que cuando se liberen, el contenido va a salir hacia la zona periplaquetaria. Recordemos los dos tipos de gránulos, los gránulos densos y los alfa. Los densos, recordemos también que contienen calcio, ADP, y el calcio es necesario para que los factores de coagulación funcionen, mientras que el ADP es un activador de las plaquetas en reposo, o sea, hace que éstas se activen más. Los gránulos alfa contienen fibrinógeno. Este fibrinógeno estimula la adhesión y agregación plaquetaria. Contienen factor de von Willebrand, que estimula la adhesión y agregación también, y contienen el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es un factor involucrado en la curación de las diferentes zonas lesionadas. En este caso estamos hablando del endotelio vascular. Esto es lo que hablábamos hace un momento. Las plaquetas, una vez que están activadas, empiezan a sintetizar el tromboxano A2 y ese tromboxano A2 ejerce un feedback positivo para la activación y la agregación de más plaquetas. Es necesario que recuerden el metabolismo de este tromboxano A2 que deriva del ácido araquidónico vía la ciclooxigenasa. A nivel de las plaquetas,
lo que se va a sintetizar fundamentalmente es tromboxano A2 y a nivel de las células endoteliales lo que se va a sintetizar fundamentalmente es la prostaciclina. Tenemos dos imágenes de microscopía electrónica en la que se ve el cambio de la forma de la plaqueta, de ser discoide aplanada, a pesar que acá la estamos viendo en una vista superior, a ser un poco más esférica pero con numerosas proyecciones o espículas. Y lo que tenemos acá también representado de manera gráfica. Vean cómo la formación de esas espículas permiten el cambio conformacional de algunas glicoproteínas, como esta, el complejo glicoproteína 2B3A, que cambian de forma y eso hace que sea más factible que se vayan a sus moléculas estimulantes. Miren cómo la selectina que estaba antes interiorizada dentro de la plaqueta, con la activación se exterioriza. Se coloca a nivel de la superficie plaquetaria y permite la adhesión, pero ya no entre plaquetas, sino con otro tipo de células. Miren lo importante que es la elevación del calcio intracelular. Sin esto no va a ocurrir la degranulación o la acción de liberación. Y el último paso que van a sufrir las plaquetas es el de la llamada agregación plaquetaria. Para esta agregación plaquetaria es necesario el que haya el ADP y el tromboxano A2. La consecuencia de esta agregación, o sea que se agrupen más y más plaquetas, es la formación del tapón hemostásico primario, que es un tapón reversible. Pero si a este tapón se le agrega la trombina, que viene a ser ya parte de la cascada de coagulación, lo que se va a formar es un tapón hemostático secundario que es irreversible. Se va a formar el fibrinógeno, que va a degradarse a fibrina. Esta fibrina forma una red en la que van a quedar atrapados no solo las plaquetas, sino los otros elementos formes de la sangre, eritrocitos y neutrófilos, fundamentalmente. Recuerden que las interacciones entre el fibrinógeno y el receptor plaquetario, glucoproteína 2B3A, es uno de los más importantes que permiten la agregación, o sea, que se unan más y más plaquetas. En este esquema tenemos al subendotelio, la matriz extracelular, el factor de von Willebrand, la glucoproteína 1B, la plaqueta con su forma clásica, cómo es que se adosan plaqueta con plaqueta gracias al fibrinógeno y a este complejo, glucoproteína 2B3A. Esta modificación que sufre depende del ADP. Entonces, este gráfico también nos sirve para hablar de tres enfermedades importantes que vamos a tener en estas fases, sobre todo que serían las de activación y agregación plaquetaria. Una de ellas es la enfermedad de von Willebrand, en la que hay ausencia de este factor de von Willebrand. La otra sería la deficiencia de la glicoproteína 1B, que se conoce con el nombre del síndrome de Bernard-Solier. Y finalmente la trombastenia de Glanzmann, en la que hay una alteración o ausencia del complejo de la glucoproteína 2B3A. Las tres constituyen enfermedades que van asociadas con la presencia de sangrados. Entonces, esta parte la van a complementar ustedes en la siguiente clase, que viene a ser la activación de la cascada de coagulación que finalmente genera trombina. Esta trombina estabiliza este tapón plaquetario y lo hace por medio de dos mecanismos. Uno de ellos es que activa al receptor activado de las proteasas, y esto hace que se estimule más la agregación plaquetaria. Trabaja de esta manera, de manera conjunta con el ADP y con el tromboxano A2. Lo próximo que va a pasar es que va a haber una contracción de la plaqueta, que sería lo que se conoce como el tapón hemostásico secundario o definitivo. Va a haber conversión del fibrinógeno en fibrina, que es el responsable de estabilizar el tapón en su ubicación. Va a haber adherencia de leucocitos y eritrocitos gracias a la P-selectina. Esto va a generar respuesta inflamatoria que va siempre asociada a todo fenómeno de trombosis. Y como se induce a la inflamación, se van a generar una serie de productos que son quimiotácticos para atraer a más neutrófilos, traer monocitos u otro tipo de leucocitos, que son los que en realidad van a iniciar el proceso inflamatorio. Hasta acá sería la parte fisiológica. Ahora, para empezar a hablar de la parte patológica de la función plaquetaria, tenemos que comprender unos términos. Uno de ellos es el término de púrpura. Púrpura corresponde a la extravasación de los eritrocitos a nivel de piel o tejido subcutáneo o en membranas mucosas como son las de la cavidad oral, la mucosa conjuntival, entre otras.
Esta extravasación de eritrocitos se puede manifestar de dos formas, o como petequias o como equimosis. Las petequias son lesiones puntiformes, que quiere decir que no miden más de 2 a 5 milímetros. Son rojas o son de coloración purpúrico. La localización de preferencia de estas lesiones suele ser en miembros inferiores, seguido, pero mucho menos frecuente en conjuntiva y en paladar. Cuando estas petequias se aglomeran y forman una lesión de mayor tamaño, más de 1 centímetro, recibe el nombre de equimosis, que tienen las mismas características, son lesiones rojas purpúricas. ¿Qué característica importante tienen las petequias y las equimosis? Y es que no desaparecen a la presión. Es decir, si yo ejerzo presión con mi dedo, estas lesiones no se vuelven blanquecinas ni desaparecen. Se quedan tal y como están. Esto es importante para diferenciarlos de otro tipo de lesiones que sí desaparecen con la presión. Tenemos la imagen macroscópica para ver las lesiones de tipo purpúrico, puntiformes, y las lesiones de tipo equimótico, más de 1 centímetro. Y tenemos la contraparte histológica. Es una biopsia de piel. Tenemos el epitelio o la epidermis. Por acá tenemos la dermis. Y como lo que ocurre acá es una extravasación de eritrocitos, donde tenemos que encontrar la lesión va a ser en la dermis. Recuerden, acá arriba en el epitelio no tenemos vasos sanguíneos. Entonces vamos a encontrar eritrocitos esparcidos por todo el tejido conectivo de la dermis, menos dentro de los vasos, ¿no? Y que están, por lo tanto, fuera de los vasos sanguíneos, lo que corresponde al concepto de extravasación, es decir, salida de eritrocitos del componente intravascular al extravascular. Otra cosa que es importante tener bien presente y que se va a complementar con las siguientes clases es de que los sangrados son diferentes dependiendo si el desorden es de tipo plaquetario o si el desorden es de tipo de factores de coagulación. Cuando yo tengo un desorden de tipo plaquetario, el sangrado es más limitado. Existen petequias, epistaxis, o sea, sangrado nasal, púrpura, lesiones petequiales en la región gingival, en las encías, a nivel de la mucosa vaginal, mientras que el sangrado que está presente cuando hay una alteración a nivel de los factores de coagulación es un sangrado mucho más profuso, más grande, y se expresa fundamentalmente como hemartrosis. Hemartrosis es la acumulación de sangre dentro de las articulaciones, o como hematoma, colección de sangre, pero de más de 1 centímetro. Las púrpuras entonces son de 3 tipos, dependiendo de dónde está el daño. Pueden ser púrpuras vasculares, pueden ser púrpuras trombopáticas o pueden ser púrpuras trombopénicas. Entonces podríamos decir también que las púrpuras o son por compromiso de los vasos o son por compromiso de plaquetas. Las púrpuras por compromiso vascular se refieren a aquellas en las que el daño es precisamente el componente vascular. Y acá hay numerosas púrpuras involucradas. Las más comunes son las de origen inflamatorio, es decir, las que se ven en la púrpura Heno-Schönlein, en picaduras, con algunos fármacos, en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, como la artritis reumatoidea, entre otras. Las púrpuras debidas al compromiso plaquetario pueden ser de 2 formas. Las trombopáticas, en las que hay un fallo, pero es cualitativo, es decir, en la función de la plaqueta, y las púrpuras trombopénicas, en las que lo que hay es un fallo pero de tipo cuantitativo, es decir, en el número de plaquetas. Vamos a ver en la clase estas dos. Empezaremos hablando de las púrpuras trombopáticas. Estas púrpuras trombopáticas, como dijimos, son aquellas en las que la función plaquetaria es defectuosa. Entonces, esta función plaquetaria puede ser defectuosa de manera congénita o puede ser defectuosa de manera adquirida. En las congénitas pueden desencadenar trastornos de la adhesión plaquetaria, como el síndrome de Bernard-Solier. Pueden producirse trastornos de la agregación, como la trombastenia de Glanzmann.
Pueden tratarse de trastornos en la liberación, como en el síndrome de plaqueta gris, el síndrome de Hermansky-Putlask, síndrome de Chiari-Higashi, en la alteración de la producción de tromboxano A2, entre otras. Las adquiridas, como ocurre con los trastornos mieloproliferativos, la insuficiencia renal crónica asociada a uremia en las hepatopatías y aquellas desencadenadas por fármacos. ¿Qué fármacos? Aspirina o ácido acetilsalicílico, prostaciclina, penicilina, dipiridamol, por ejemplo. Las púrpuras trombopénicas, es decir, en la que el conteo plaquetario está alterado, y para esto tienen que recordar el valor que está acá y es de menos de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico para que yo hable de una trombopenia. Este conteo plaquetario puede ser alterado o disminuido por de dos formas, porque la lesión es de tipo central o porque la lesión es de tipo periférica. Si hablamos de una lesión central, quiere decir que lo que hay es una baja producción a nivel de médula, pero el tiempo de vida media de la plaqueta va a ser normal. Ejemplos que vamos a encontrar acá, la aplasia de megacariocitos. Recuerden que hemos visto aplasia medular o anemia aplásica. Habíamos hablado también de una aplasia eritroide pura, que solamente la nombramos, pero igual puede ocurrir con los megacariocitos. Puede ser solamente de megacariocitos o puede ser como parte de todo un contexto de aplasia completa. Y lo clásico es verla en la anemia de Fanconi y en las aplasias adquiridas. Otra cosa que puede generar una falla en la producción medular es que se trate de una trombopoiesis ineficaz, tal como hablábamos nosotros de la eritropoiesis. Y esto va a ocurrir precisamente en las mismas causas, en anemias megaloblásticas y también en síndromes mielodisplásicos. Las púrpuras trombocitopénicas periféricas son aquellas en las que la producción de estas plaquetas o es normal o en todo caso está aumentada, pero lo que está comprometido es la vida media, que está acortada. ¿Por qué? Porque hay una destrucción, pero esta destrucción tiene que ser extramedular. Recuerden que si es intramedular, lo que se llama es trombopoiesis ineficaz. Y esta destrucción extramedular puede ser de causa inmune o de causa no inmune. De causa inmune, acá tenemos los siguientes ejemplos. La púrpura trombocitopénica idiopática, o también conocida como púrpura trombocitopénica inmune. Las púrpuras secundarias a fármacos, la púrpura materno-fetal, púrpura transfusional, púrpura asociada a síndromes linfoproliferativos o a enfermedades autoinmunes. Y las púrpuras periféricas no inmunes pueden ser por secuestro, como ocurre en el hiperesplenismo, por consumo, como ocurre en la coagulación intravascular diseminada, en la púrpura trombocitopénica trombótica, en el síndrome urénico hemolítico. Y puede ser también por destrucción, como ocurre en los casos de sepsis. Tenemos un cuadro resumen donde están representadas las enfermedades más comunes que se estudian cuando uno habla de desórdenes plaquetarios. Tenemos estas dos que son de origen congénito. Ahí tienen especificado cómo va a estar el conteo plaquetario, cómo va a estar el tiempo de coagulación o el tiempo de sangrado, o tiempo de hemorragia también que le llaman, y algunos comentarios como el mecanismo desencadenante. Tenemos la trombastenia de Glanzmann también, y tenemos estas tres enfermedades que son las más comunes. Lo que ocurre en el síndrome urénico hemolítico, la púrpura trombocitopénica inmune, y la púrpura trombocitopénica trombótica. Precisamente estas tres son las que vamos a tratar nosotros en la parte práctica. No vamos a ver casos congénitos o hereditarios porque son extremadamente raros, pero la probabilidad de que ustedes se encuentren alguno de estos tres en su práctica médica es bastante alta, así es que es necesario que sepan en qué consiste, por qué se produce y cómo deben darles tratamiento. Esto es, como les digo, es un cuadro resumen. Mi sugerencia es que lo lean ahora, desarrollen la práctica, que va a ser mucho más ampliada que esto que están ustedes viendo, y regresen nuevamente a revisar este resumen. Porque ya habiéndolo entendido es más fácil comprender el resumen.
Existen diferentes clasificaciones de los desórdenes plaquetarios. Por ejemplo, este de acá que les muestro es la clasificación que usa Robbins. Ahí las clasifica en disminución de la producción de las plaquetas. Les habla de una disfunción de la médula ósea, con los mismos casos, la aplasia medular, o también la infiltración por neoplasias, por ejemplo. Cuando hay una producción alterada pero selectiva de las plaquetas, como ocurre con algunas drogas, con algunas infecciones. Habla de una megacariopóiesis ineficaz, como ocurre en la megaloblástica, como ocurre en la globinuria paroxística nocturna. Otro grupo del que habla el Robbins es de la sobrevida de las plaquetas disminuidas por factores inmunológicos y no inmunológicos, muy similar a lo que les he mostrado. Habla también sobre el secuestro plaquetario, que es básicamente por el esplenismo, y les habla también de una plaquetopenia de tipo dilucional, cuando se usan múltiples transfusiones cuando las pérdidas sanguíneas han sido masivas. Entonces, si se dan cuenta, las clasificaciones se parecen mucho y también tienen bastante relación con lo que hemos visto en anemias. ¿Cómo es que se explora la hemostasia desde el punto de vista laboratorial? Las tenemos reducidas acá. Estos vienen a ser los índices más usados para valorar una hemostasia. Se incluye el conteo de plaquetario, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada, el tiempo de trombina, el fibrinógeno, factor de von Willebrand, los dímeros D, la antitrombina. Pero todos estos de acá son para todos los desórdenes de la hemostasia. Si quisiéramos hablar solamente de los que me permiten valorar la hemostasia primaria, es decir, la función tanto del vaso sanguíneo como de las plaquetas, solamente nos quedamos con estos 4 que están en este resumen. El tiempo de sangrado. Este tiempo de sangrado me permite valorar precisamente las fases vascular y la fase plaquetaria. También hay el sistema PAF-100, que lo que me permite es valorar la función de la plaqueta. Tenemos el conteo plaquetario, que lo que me va a decir es precisamente cuántas plaquetas hay. Y esto es muy importante, el extendido de sangre periférica. Este extendido de sangre periférica lo que me va a permitir es cuantificar la cantidad de plaquetas, pero también me va a permitir detectar anormalidades morfológicas en estas. Y a su vez me permite detectar otros desórdenes hematológicos diferentes a los desencadenados por una alteración a nivel plaquetario. Finalmente, es necesario hablar de unos fármacos, los llamados antiagregantes plaquetarios, porque son de uso muy común. Se usan fundamentalmente en cardiopatías isquémicas, en enfermedad cerebrovascular isquémica. Entonces, ¿qué es lo importante saber de estos antiagregantes plaquetarios? Es el mecanismo de acción que tienen estos. Y eso lo van a entender una vez que comprendan o hayan interiorizado todas las fases de la hemostasia primaria. ¿Por qué? Por ejemplo, la aspirina, que es el fármaco más usado como antiagregante plaquetario a una dosis de 100 miligramos, lo que hace es inhibirme la vía metabólica plaquetaria, es decir, me inhibe la formación del tromboxano A2. Por lo tanto, evita la degranulación. Existen otros fármacos, como estos de acá, abciximab, tirofibam, eptifibatide, por ejemplo, de nombres un poco difíciles de pronunciar, lo que hacen es bloquear al complejo glicoproteína 2B3A. Otro grupo son el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, que lo que hacen es bloquear al receptor de ADP. Entonces, si ustedes entienden qué es lo que provoca, qué es lo que permite el tromboxano A2, qué es lo que permite esta glicoproteína o este complejo, mejor dicho, y qué es lo que permite el receptor del ADP, una vez que se une a este ADP, van a entender cómo es que funcionan cada uno de estos fármacos y tienen que saberlos. Hay medicamentos destinados a bloquear la función plaquetaria, evitan la agregación fundamentalmente. Hay medicamentos destinados a bloquear las cascadas de coagulación y hay otros destinados a estimular la fibrinolisis. Y los 3 grupos de medicamentos es necesario que los aprendan.
Y finalmente en este esquema tenemos representado precisamente los sitios de acción de los diferentes antiagregantes plaquetarios. Tenemos el vaso con la lesión endotelial, tenemos la plaqueta con sus diferentes receptores y glicoproteínas de superficie. Entonces vamos a ver que la aspirina es un fármaco que lo que va a hacer es alterar o bloquear el mecanismo de la ciclooxigenasa con la consiguiente falta de formación del tromboxano A2. Este tromboxano A2, recuerden que es importante para la degranulación, por lo tanto esta no va a poder producirse. Por otro lado tenemos los agentes que son bloqueantes del receptor del ADP, que lo que van a hacer es impedir que este ADP se una a su receptor. Y lo que van a provocar es impedir la agregación plaquetaria. Tenemos también los bloqueantes del complejo glucoproteína 2B3A, que recuerden que era importante su unión con fibrinógeno para permitir la adherencia entre plaquetas. Entonces, al estar bloqueada, también va a estar alterada esta función. Y con eso, entonces, jóvenes, concluimos nuestra clase del día de hoy. Los libros que se han utilizado como fuente han sido el Ross para la parte de generalidades de la plaqueta, estructura, la trombopoiesis. El Robin se ha utilizado para la parte de hemostasia. Y también se está empleando otro libro que es el de patofisiología de los desórdenes sanguíneos, que está en su centro de información ingresando al Access Medicine. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en clases.